A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. En la Escritura miramos facultad de Dios otorgada al hombre. Esa facultad de enseñorearse, o sea, de ser Señor. Y miramos que fue Dios el que le dio al hombre esa facultad. Y se la dio por la causa de que el hombre se enseñorea sobre la creación, porque el hombre fue hecho conforme a la semejanza de nuestro Dios, conforme a su imagen, no solamente en el aspecto físico, vamos a decirlo así, pero más bien vamos a enfocarnos en lo que es la semejanza. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos dice que al único ser en la creación que habita en el reino móvil, al ser humano es al único de el cual Dios dice de ellos, de el Hijo de Dios que habita en un cuerpo humano. Le dice: vosotros sois dioses, no dioses igualitos que Dios, sino dioses a la semejanza de Dios, porque somos hijos de Dios. Amén. Tenemos genética de Dios. Y para que el hombre tuviese la facultad de enseñorearse, tenía que tener facultades mayores de cualquier ser dentro de la creación. No se requiere para ser Señor fuerza física. ¿Por qué? Porque dentro de la creación hay animales que tienen fuerza física mucho más que el hombre, empezando con el cordero aún, que su fuerza está en los cuernos, el toro y otros seres en la creación que aún desarrollan facultades y son también con la facultad de enseñorearse dentro de la creación. Por ejemplo, el león aún se le llama el rey de la selva porque tienes que su área donde se enseñorea sobre la creación, parte de la creación, pero solamente es en parte. Pero al ser humano, al hombre criado por Dios, se le dio por Dios esa facultad de enseñorearse. Pero para que el hombre pudiera enseñorearse de la creación, tenía que tener la semejanza del Creador, la semejanza de aquel que es el Señor de señores, aquel que es el Rey de reyes, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Y sobre esa facultad otorgada por Dios al ser humano, se le dio la facultad entonces de enseñorearse. Y ahora el hombre es el Señor en la creación. Y no solamente de la creación de los animales, sino también de los seres vivientes en la creación, tanto volátiles, acuáticos o terrestres, sino también habla sobre toda la tierra. Y para poder tener control de la tierra, sabemos que la tierra tiene facultades. Por ejemplo, en la tierra hay gravedad. Amén. Y el hombre se ha enseñoreado sobre la gravedad. El mundo está hecho en materia. Es materia. Y el hombre aún ha tenido la facultad de poder ¿qué? Desintegrar los átomos que son materia. Entonces aún el hombre ha tenido facultades para usar la misma tierra, lo que está en la creación. Hicimos que ha tenido la facultad el hombre de enseñorearse de todos los seres vivientes, pero también la facultad de enseñorearse sobre el planeta Tierra en su totalidad, empezando con una de las facultades, poderes que existen en la Tierra, como es la gravedad. El hombre ha hecho ¿qué? Ha inventado, por ejemplo, en este caso miramos los cohetes, los aviones, que a través de impulsados por velocidad han podido quebrar la ley de la gravedad.
Y por eso es que miramos que encima de nosotros por los cielos pasan a velocidades vertiginosas esos aparatos grandes hechos de metal llamados aviones. Y eso, para poder llegar y lograr eso y que no se caiga, o sea, no sea absorbido por la ley de la gravedad, el hombre usó esa facultad de enseñoramiento dada por Dios. ¿Para qué? Para poder quebrar la ley de la gravedad, aún al grado para este tiempo de no solamente tener satélites en la órbita fuera de la facultad de la gravedad que existe en el planeta Tierra, y aún la facultad de poder ir a otro planeta, o sea, a la luna. Entonces, el hombre ha hecho cosas maravillosas por causa de que Dios le dijo que se iba a enseñorear. Pero hay una facultad en el hombre que es mayor que cualquier otro ser dentro de la creación, y es la facultad que reside en la mente, o sea, en el cerebro. En ese cerebro humano criado por Dios, para que en ese cerebro se desarrollase la semejanza del Altísimo. Dios es el creador de todas las cosas. Dios crió al hombre, y el hombre, por la facultad que reside en su cerebro, ahora el hombre ha podido criar ciudades. El creador creó el hombre ha criado ciudades y que ha criado cuantas cosas, llevado al cumplimiento de que el cumplimiento de lo que se ha cumplido en aquel que fue hecho a la imagen de nuestro Dios, a la semejanza del Altísimo, diciendo el Señor por el profeta Daniel que la ciencia se iba a multiplicar. O sea, el conocimiento, la facultad del hombre se iba a desarrollar a un grado que ahorita aún el hombre se ha creído Dios, ha tocado la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa facultad que reside en el hombre ha sido influenciada por otra facultad que conoce perfectamente bien lo que Dios crió. No hablando en el aspecto físico del ser humano, pero también lo que Dios engendró, sus hijos, que fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, que a su tiempo cada uno de nosotros venimos aquí a participar de carne y sangre. Y en nuestra participación de carne y sangre, Dios nos dio que nos enseñoreásemos de la creación. Y ahora ya enseñoreados de la creación, también Dios nos dio facultades que residen precisamente en el cerebro. Hay seres que tienen cerebro dentro de la creación que se distinguen. La sagacidad de la zorra, la astucia que existe aún en el delfín, en el caballo, en el perro, porque tienen cerebro. Pero el hombre que fue creado a la semejanza de Dios y aún también tiene cerebro, y es maravillosa la facultad que está en el cerebro, pero el cerebro no se desarrollaría en su totalidad si dentro del cerebro no está aquel que fue engendrado por Dios desde antes de la fundación del mundo, el que dice yo soy, o sea, la mente. Y la mente operando en el cerebro ha sido la facultad que reside en el ser llamado hombre para enseñorearse de la creación. Entonces ahora nosotros como pueblo de Dios es importante entenderlo y saberlo, saber quiénes somos, de qué estamos compuestos, cuáles son las facultades que residen en nosotros, para que entonces ahora usemos la facultad de la semejanza de nuestro Dios que habita en nosotros, no solamente para enseñorearnos de la creación, sino con un propósito mayor, que no es el enseñorearnos de la creación del reino móvil, sino aún también de qué, de poder enseñorearnos de aquel que también fue criado por Dios y que ahora es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Y el único ser que tiene la facultad de adorar a Dios es aquel que se ha enseñoreado de la creación, o sea, el ser humano. Porque Dios no es glorificado por la creación, porque la misma creación cuenta, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Pero el hombre con la facultad que reside en su cerebro
se le ha dado por Dios la facultad de poder adorar al que lo crió. O sea, a nuestro Dios. Ahora este ser llamado Lucifer, Satanás, conoce la tendencia del ser humano de no solamente enseñorearse sobre la creación, sino adueñarse de la creación y sentirse Señor. Ya lo es, porque Dios le dijo que se enseñoreara, pero se enseñorea y se hace dueño. ¿Y qué hacen? En el capítulo 1 del libro de los Romanos, Dios habla de el hombre queriéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Por qué? Porque se hacen sabios, o sea, de mucho conocimiento, confiando en su propia astucia, y no es así. Llegó el cumplimiento del tiempo donde Dios dice que la ciencia se iba a multiplicar, y Dios dio la facultad. ¿Para qué? Para que ahora el hombre usase lo que esté en su cerebro. Ahora, o sea, que es importante saber lo que esté en el cerebro para que cada uno de nosotros reconozcamos y sepamos que tenemos una facultad maravillosa de enseñorearnos. Pero para poder ser señores necesitamos usar las facultades de Dios que residen en nosotros, y lo que es el cerebro. Porque el cerebro es lo que hace la diferencia entre toda la creación de Dios. Es el cerebro. Ahora, el cerebro operando por la mente humana para poder no solamente enseñorearnos de la creación, sino también para honrar al Creador, al Eterno, al Dios de la gloria. Y entre las tremendas, maravillosas cosas de la creación de nuestro Dios, nada hay en realidad tan sublime y complejo como lo es la mente humana, que está hecha a la semejanza de Dios, que esta maravillosa máquina, y decimos maravillosa porque es maravillosamente misteriosa e insondable, y esto es solamente en una pequeña escala, solamente de un reflejo de lo que es en sí la mente infinita del mismo Creador, porque nosotros somos una semejanza. En el reino del tiempo y de la materia, o sea, la mente humana, que no es materia, que es el que dice yo soy, sino que es espíritu, opera por medio del cerebro. Ahora, el cerebro que es materia, el cerebro humano, que es un aparato de una estructura tan indescriptible que, a pesar de ser materia que se puede examinar con el microscopio atómico, los mismos poseedores, o sea, los científicos, los hombres científicos, no han podido y confiesan que no podrán nunca entender en forma completa su complejo funcionamiento. ¿Por qué? Porque es precisamente eso, un complejo. Su complejo funcionamiento no se puede, es muy difícil. ¿Por qué? Porque miramos que un puñado de masa encefálica integrada por 100 billones de células, o sea, neuronas, que funcionan a su vez interconectadas por 300 billones de circuitos inexplicablemente complejos, desempeñan tantas funciones a la misma vez a una velocidad tan increíble que es imposible entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para enseñorearse de la creación. Aún decimos expresiones muy comunes en nuestro ambiente, que decimos que cada cabeza es un mundo, pero cuando entendemos el funcionamiento del cerebro, la facultad del cerebro, y que para este tiempo cada día miramos que es asombroso lo que el ser humano o el hombre ha podido crear, a dónde ha podido llegar, usando la facultad de ese puñado de masa encefálica, o sea, el cerebro, operando la mente en el cerebro. Ahora, está comprobado científicamente que el promedio del uso del humano hace de su mente es el menos de un 7%. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde Dios no ha dejado que se desarrolle la facultad que en realidad reside en la mente. Y eso solamente va a poderlo hacer cuando el Señor llegue, se manifieste y nosotros entremos en gloria.
vamos entonces a poder comprender muchas cosas que ahorita no comprendemos, muchas cosas que ahorita no entendemos. Y si miramos que en este tiempo un promedio de lo que se usa en totalidad de un 7%, que aún el gigante del siglo XX, Albert Einstein, que es uno de los gigantes científicos del siglo XX, él solamente llegó a considerar que estaba usando el 15% de su potencialidad. Eso es lo que él dijo, y es un gigante entre los científicos. ¿Por qué? Porque no era más listo que los antepasados, sino que por siglos la ciencia estaba muy dividida. O sea, el don el conocimiento estaba limitado por Dios. Llegó tiempo en que Dios desarrolló o desató el funcionamiento de la mente en el cerebro humano para que entonces la ciencia se empezase a multiplicar. Y en este siglo que está, el siglo XXI, el siglo de las luces, podemos mirar cosas maravillosas y asombrosas. Y que para este tiempo aún del siglo XX, siglo XXI, se ha dicho que la facultad que usamos del cerebro es el 7%, con todo lo maravilloso que miramos de la creación, de lo que el hombre ha criado, usando el 7% de la facultad que reside en lo que Dios crió para hacerlo a su semejanza. Entonces, teniendo conciencia de lo que hay en nosotros, vamos a tomar más en consideración y tener más cuidadosos en qué, en usar la facultad que reside en nosotros, o sea, como seres humanos. No solamente con el propósito de enseñorearnos de la creación, enseñorearnos de la tierra, usar todas las herramientas que hay para adquirir conocimiento, para saturar el cerebro de conocimiento que es necesario e imperativo en estos tiempos. Pero más que todo, tener cuidado de qué, de usar la facultad del cerebro, de la mente, para entrar y sondearnos al conocimiento del Creador. Y para poder entrar al conocimiento del Creador, necesitamos entonces la influencia del mismo Creador. Y usar la facultad del cerebro ahora para sondearnos en la palabra de Dios. Sondearnos en el conocimiento de la palabra. Sondearnos en buscar la unción y la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas para adquirir la mente de Cristo. Para que posesionados por la mente de Cristo podemos vencer, para que no posesione nuestra mente, nuestro cerebro, aquel del cual está dicho que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a usar la facultad que está en nosotros, hechos a la semejanza de Dios, para llenarnos de la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que aquí, en medio de la influencia que nos rodea, podamos ser exitosos y un día poder llegar y estar en la presencia del Creador maravilloso. Y poder mirar entonces de dónde viene nuestra identidad. Y nuestro cerebro, nuestra mente no va a divagar, sino que ahora vamos a poder con toda facultad, con toda claridad, poder mirar a nuestro maravilloso Creador. Pero aquí tenemos que usar la facultad que reside en el cerebro, en la mente, que fue hecho o criado a la semejanza del Creador para enseñorearse de la tierra. Pero más que eso del enseñoreamiento, de ser Señor sobre la creación, usarla. ¿Para qué? Para que vayamos adquiriendo la mente de Cristo. Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.